¿Qué tal amigos? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Leonardo Carreón y en esta noche les traigo nuevamente un par de historias que sé que les van a gustar. Te hago la invitación que si tú tienes una historia que te gustaría compartir, puedes mandármela al Facebook Historias de 3 AM, ya que ahí se comparten historias todos los días. Hola Leo y amigos de Historias de 3 AM. Mi experiencia es algo que a la fecha no le logro encontrar una explicación, pero así es la vida. Verán, desde que tengo memoria, a mi padre siempre le gustaron los rompecabezas, a tal grado que yo creo que él tiene unos 80 de ellos, realmente grandes. Todas las tardes podías verlo a él y a mi madre, armando y estresándose por las piezas que no embonaban. Literal, era terminar uno y empezar otro. Conforme fui creciendo, también le fui agarrando cariño a armar junto a ellos. Era un bonito escenario, la verdad. Cuando mis padres cumplieron su aniversario, les mandé a hacer uno de nosotros, una foto familiar de un viaje que tuvimos. Era una imagen donde posábamos los tres, realmente felices. Era de 1500 piezas, por lo que fácil no era. Conforme pasó el tiempo, la silueta más difícil de armar fue la de mi padre. Justamente nos faltaba como un 10% del rompecabezas. Algo muy curioso es que la pieza que completaba su rostro no aparecía. Llegué a pensar que la perdimos o no me la hicieron. Por la mañana me fui a la universidad. Antes de irme mi padre me dijo: hija, terminaremos en la noche el rompecabezas, falte o no la pieza, quiero ponerla como cuadro para la sala de estar. Eso fue lo último que a mí me dijo. Lamentablemente, mi padre de regreso a casa tuvo un accidente automovilístico y perdió la vida. Fue un golpe muy duro para mí y mi madre. Nos costó mucho salir adelante y si les soy sincera, aún es difícil. Después de un mes y medio, el rompecabezas seguía en la mesa de centro de la sala, obviamente sin terminar. Mi madre y yo no nos decidíamos a seguir armándolo, ni siquiera nos acercábamos a él. Me puse a verlo una vez más y pude notar esa parte. El cuadro familiar era perfecto, pero solamente faltaba el rostro de él. No sé si era una especie de advertencia o si la vida me estaba dando una señal. No lo sé, intento no pensar en ello. Llegó un día, decidimos seguir armándolo. Entre risas y lágrimas, recordándolo. Recuerdo que esa noche me fui a dormir algo triste por no poder completar lo que tanto ansiaba mi padre. Pasé llorando toda la noche hasta que me quedé dormida. Recuerdo muy bien que soñé con él. Se me aparecía en mi sueño y me decía: hija, no tengas miedo a la vida, porque si tú te lo decides, jamás caminarás sola. Fue lo único que me dijo, no me dijo más. A veces me pongo a pensar en el sueño y me hubiese gustado hablar más con él, abrazarlo siquiera, pero no tuve la oportunidad. A la mañana siguiente, la pieza que faltaba estaba justo debajo de la mesa, a simple vista. Y créanme que buscamos la pieza como no tienen idea. Volteamos sillones, barrimos, estuvimos buscándola por mucho tiempo. En ese preciso momento, pudimos terminar el rompecabezas. A mí me entró una paz increíble y aprendí que aunque la vida sea difícil hay que seguir adelante. Hoy, el rompecabezas está en la sala de mi casa. Siempre que lo veo lo recuerdo, y aunque a veces me cuestiono del cómo sucedieron las cosas, o por qué la vida a veces es injusta, dejé de pensar en ello con el tiempo. Simplemente sé que cada paso que doy hay alguien acompañándome. Pero, como dije, así es la vida. Buenas noches. ¿Qué tal, gente? Buenas noches. Antes de empezar esta historia les quiero comentar algo muy curioso que está sucediendo. Es la primera vez que comparto esta historia con alguien más que no sea mi familia. Y la verdad, no sé si desperté algo o simplemente es casualidad. Al momento de enviar esta historia, en mi casa están sucediendo cosas paranormales, como que las luces de pronto se apagan o que se escuchan ruidos en la madrugada en la parte de abajo. No lo sé, tal vez es casualidad, ya que hay algo profundo en esta historia. Siempre me he considerado una persona normal, que cree hasta cierto punto en el tema paranormal. Esta historia sucedió mientras cuidábamos a un familiar con una enfermedad terminal. Mi tía en este caso estaba muy grave, por lo que cada fin de semana íbamos a su casa, la cual era muy grande. Tenía un jardín enorme con muchos árboles. Hasta cierto punto me gustaba estar ahí. Teníamos un acuerdo
que mi abuela, mis tías y mi madre hacían guardias para atenderla a ella. En una ocasión le tocó a mi abuela y a mi madre cuidarla. Se estaban turnando y mi abuela estaba descansando en el sillón de la sala. Se empezó a quedar dormida. Ella recuerda que entre sueños escuchó la voz de un hombre susurrándole al oído, que si escarbaba en el árbol de peras del jardín, encontraría un tesoro. A partir de ahí, empezaron a suceder cosas muy extrañas en la casa. Como que una vez mi tía, debido a su condición, no se podía levantar de la cama. Vio una sombra pasar en la entrada de su casa, hacia la sala. Pensó que era su esposo y lo comenzó a llamar. No recibió respuesta. Hasta minutos más tarde, su esposo entró por la puerta avisándole que acababa de llegar. También en las noches acostumbraban a rezar un rosario y escuchaban voces tratando de silenciarlos. Algo había en esa casa que repelía a la familia de una forma bien rara, de una forma inexplicable. Cuenta mi abuela que nuevamente cuando le tocaba hacer guardia, su sueño se volvía recurrente cada vez más y más. Hasta que llegó un día que decidieron escarbar en el árbol que se mencionaba en el sueño. Su sorpresa fue que encontraron una bolsa con lo que parecían huesos de un esqueleto humano. Días después de justo hacer eso, mi tía falleció, por lo cual decidieron no investigar más sobre el esqueleto encontrado, además de que los eventos extraños dejaron de suceder. Varias veces he platicado con mi familia sobre esto que pasó, pero fue muy curioso el cómo sucedió, que en el momento de buscar esos huesos, mi tía falleció. Puede que haya energías que desconozcamos, puede que haya momentos en los que seamos incrédulos, pero este tipo de cosas siempre me han cuestionado de lo que es real o no, de lo que existe o no. Muchas gracias. Y bueno amigos, hemos llegado nuevamente al final de otro episodio. Les doy las gracias por haberse quedado hasta aquí y formar parte de este espacio que es Historias de 3 AM. Mi nombre es Leonardo Carreón y les hago la invitación que si tienen alguna historia que les gustaría compartir, pueden mandarla al Facebook Historias de 3 AM, pues su historia podría aparecer en el siguiente episodio. Muchas gracias y buenas noches.